Un millonario vio a su humilde empleada ayudando a personas sin hogar y le hizo una propuesta que cambió su vida. Antes de empezar, dinos desde dónde estás viendo el video. Disfruta la historia. Mateo Andrade era el director general de Andrade Global, una de las empresas más importantes de Lisboa. Frío, calculador y enfocado solo en resultados, rara vez se interesaba por la vida personal de sus empleados. Pero desde hace algunas semanas, había empezado a notar a una joven que salía todos los días a la misma hora y siempre hacía algo fuera de lo común. La veía desde su oficina en el último piso del edificio, bajaba, cruzaba la calle y se detenía en una pequeña banqueta frente al edificio, donde un grupo de personas sin hogar ya la esperaba. Ella se llamaba Daniela Gómez y llevaba 3 meses trabajando en el departamento financiero. Después de largas jornadas revisando reportes y organizando documentos, hacía una parada habitual en una tiendita de la esquina. Compraba pan, jugo y algunas barras de cereal. Luego, salía con las bolsas en la mano y se dirigía al mismo lugar. Allí, entregaba los alimentos con una sonrisa cálida, saludando uno a uno. Daniela, qué gusto verte otra vez, le decía un señor mayor con barba canosa al que todos llamaban Don Álvaro. Buenas noches a todos, decía ella mientras se agachaba a repartir lo que traía. Hoy hay juguito y barritas. Las caras agotadas se iluminaban por un momento. Algunos reían suavemente. Daniela sentía ese calorcito en el pecho que le recordaba que, aunque fuera poco, podía hacer algo por ellos. Desde arriba, Mateo la observaba en silencio, apoyado contra su escritorio de madera oscura. Fruncía el ceño. ¿Qué gana con esto?, murmuraba para sí mismo. No le encontraba sentido. Nadie hace algo sin buscar una retribución. O al menos, eso pensaba él. Al día siguiente, Daniela pasó la mayor parte del tiempo sumergida en reportes y correos. Aunque su trabajo era pesado, nunca se quejaba. Sabía que lo necesitaba. Cuando ya estaba concentrada revisando una tabla, sintió que alguien la observaba. Levantó la vista y ahí estaba Mateo Andrade, mirándola fijamente. «¿Eres Daniela, verdad?» «Sí, señor», respondió nerviosa. «¿Cuánto tiempo llevas aquí?» «Unos 3 meses». Mateo asintió, como evaluando algo. «¿Te gusta tu trabajo?» Daniela parpadeó, sorprendida por la pregunta. «Sí. Es exigente, pero aprendo mucho». Él asintió nuevamente y sin decir más, se dio media vuelta y se fue, dejándola confundida. Esa tarde, como siempre, Daniela fue a la tienda y luego cruzó la calle con sus bolsas. Al salir del edificio, Mateo se detuvo cerca de su coche. La vio otra vez, de rodillas, entregando comida a los sin hogar con una sonrisa genuina. Se quedó observando sin decir nada. No entendía por qué lo hacía. Y sin quererlo, esa duda se le quedó rondando en la cabeza todo el camino a casa. Los días siguientes fueron iguales. Daniela trabajaba con disciplina y sin llamar la atención, y al terminar su jornada, salía a ayudar a quienes la esperaban. Mateo, desde su oficina, empezó a observarla con más frecuencia. Al principio pensaba que era algo temporal, pero pronto entendió que no, era una costumbre. Un compromiso. Y eso, para él, no tenía lógica. Esta chica gasta su dinero y su tiempo cada día en extraños. No es normal, decía en voz baja, mientras la observaba sonreír. En el trabajo, todos conocían a Daniela como alguien eficiente, pero algo torpe cuando estaba nerviosa. Ese día, mientras ajustaba los últimos detalles de un informe, una notificación apareció en su pantalla: reunión de último minuto con la dirección financiera, y con Mateo Andrade. Sintió cómo se le aceleraba el corazón. No era miedo exactamente, pero Mateo imponía con su sola presencia. Serio, directo y sin rodeos, era el tipo de jefe que no perdía tiempo en conversaciones banales. Daniela tomó su libreta y subió al piso 34. Al entrar a la sala de reuniones, sintió las miradas de todos, pero especialmente la de él. Mateo la reconoció al instante, pero solo le hizo un leve gesto de cabeza. La reunión empezó. «Vamos al grano», dijo con su voz firme.
Hemos tenido buenos resultados, pero hay gastos innecesarios que deben reducirse. Uno a uno, los jefes de área expusieron sus cifras. Daniela tomaba nota en silencio. En un momento, Mateo la miró por un segundo más de lo normal. Pero no dijo nada. Cuando la reunión terminó, ella se levantó con los demás, pero antes de salir, escuchó que la llamaban, Daniela. Se giró. Mateo estaba apoyado en la mesa, brazos cruzados, con una expresión seria. Ven conmigo. Ella lo siguió hasta su oficina sin decir una palabra. Mateo cerró la puerta tras de sí, se sentó en su escritorio y le indicó que tomara asiento. Has estado aquí unas semanas. ¿Qué opinas de la empresa? Daniela sintió que ya le había hecho esa pregunta antes. Me gusta. Es demandante, pero estoy aprendiendo bastante. Mateo asintió. Luego cambió el tema. Te he visto ayudar a esas personas afuera cada noche. Daniela se quedó helada. ¿Me ha visto? Mi oficina da justo a la entrada. Te veo todos los días. No es un problema, ¿verdad? No, dijo él, serio. Solo no lo entiendo. Lo haces a diario, gastas tu dinero, tu tiempo, y no buscas reconocimiento. ¿Por qué? Ella sintió que se relajaba un poco. No estaba juzgándola, solo parecía confundido. Me gusta ayudar. ¿Pero por qué? Porque si yo estuviera en su lugar, me gustaría que alguien hiciera lo mismo por mí. No es mucho, pero hace la diferencia. Mateo se quedó callado, mirándola con atención. Luego suspiró. ¿Puedes volver a tu trabajo? Daniela se levantó confundida. Al cerrar la puerta, se quedó unos segundos en el pasillo, intentando entender qué había sido todo eso. Esa noche, como siempre, fue a la tienda, cruzó la calle y repartió la comida. Desde lo alto, Mateo la volvió a observar. Pero ya no solo con curiosidad. Ahora quería entender. Porque algo en ella rompía todo lo que él creía saber sobre las personas. Los días pasaron volando, y antes de que Daniela se diera cuenta, llegó el fin de mes. Su rutina estaba más que establecida: trabajo en el departamento financiero durante el día, tienda en la tarde, reparto de alimentos por la noche. Y sin que ella lo supiera, Mateo continuaba observándola desde su oficina, sin perder detalle. Cada día le parecía más increíble lo que veía. Daniela no buscaba llamar la atención, no hablaba de lo que hacía, no presumía ni siquiera en redes sociales. Simplemente lo hacía. Y Mateo no lograba entenderlo. ¿Por qué alguien elegiría usar su tiempo y dinero así? ¿Qué clase de persona actuaba así sin querer nada a cambio? Pero todo cambió ese viernes. Era día de pago. Daniela abrió su aplicación bancaria y dejó escapar un suspiro de alivio. Su primer sueldo completo. No era una fortuna, pero alcanzaba para pagar el alquiler, cubrir los servicios, comprar algo de comida, al menos ese era el plan. Durante el día, mientras se sumergía en sus pendientes, no podía quitarse de la cabeza la imagen de don Álvaro con ese abrigo viejo y roto, de la señora Teresa cubriéndose con una manta tan delgada que apenas protegía del frío, o de Joaquín, ese joven que siempre decía que iba a salir de la calle, pero nunca conseguía trabajo. Y sin pensarlo demasiado, cambió su ruta. En lugar de ir a la tienda de siempre, se detuvo en una tienda de descuentos y compró un abrigo grueso y zapatos nuevos para don Álvaro. Una manta abrigadora para Teresa. Un par de zapatillas resistentes para Joaquín, que siempre decía que necesitaba unas para ir a entrevistas. También añadió algunos artículos de higiene, y luego pasó al supermercado y compró más comida de la habitual. Cuando salió, su cartera estaba vacía, pero su corazón se sentía lleno. «Daniela», exclamó don Álvaro al ver el abrigo, «esto es demasiado». «No sé ni cómo agradecerte», dijo Teresa con lágrimas en los ojos, abrazando la manta. Joaquín, que siempre se hacía el fuerte, solo bajó la cabeza al ver sus nuevas zapatillas. «Esto me va a ayudar a conseguir trabajo». «Gracias, Daniela». Ella sonrió con ese calorcito en el pecho que ya conocía bien. «No tienen que agradecer.
Harían lo mismo por mí si pudieran. Esa noche hubo más sonrisas de lo normal. Más risas, más ánimo. Daniela sintió que había valido la pena. Hasta que miró la hora. Se dio cuenta de que había un pequeño detalle que había olvidado por completo: se había quedado sin dinero para regresar a casa. Parpadeó varias veces, como si eso fuera a solucionar algo, pero no. Había gastado hasta el último céntimo. Suspiró profundamente y pensó: bueno, caminar no puede ser tan grave. Y comenzó su trayecto a pie. Después de media hora, las calles estaban cada vez más vacías, el frío se hacía sentir más, y sus zapatos de oficina no ayudaban. Le dolían los pies, tenía frío, y aún le faltaba bastante para llegar. Iba envolviéndose más en su abrigo delgado cuando un auto negro de lujo se detuvo a su lado. El vidrio se bajó lentamente, y ahí estaba él. Mateo Andrade. Daniela abrió los ojos, sin saber qué decir. Mateo la miraba con su ceño ligeramente fruncido. ¿Hasta dónde pensabas caminar? A casa. Respondió ella, intentando sonar casual. ¿Vives lejos? Sí. Mateo miró hacia el frente, suspiró y desbloqueó la puerta. Súbete. Daniela dudó. Aceptar un aventón de su jefe no sonaba como la mejor idea. Pero sus pies dolían demasiado. Así que subió. El interior del auto estaba cálido y silencioso. Daniela exhaló, aliviada. Mateo condujo en silencio unos minutos antes de hablar. ¿Por qué estás caminando? Daniela dudó un poco antes de responder. Gasto todo mi dinero. Mateo apretó ligeramente el volante. ¿Hoy no te pagaron? Sí. Hoy. ¿Y ya lo gastaste todo? Ella asintió. ¿En qué? Daniela pensó en mentir. Pero no tenía sentido. En ayudar a los de afuera. El silencio que siguió fue espeso. Daniela se atrevió a mirarlo, y vio que él tenía una expresión difícil de descifrar. ¿Gastaste todo tu sueldo ayudando a desconocidos? Daniela soltó una risa nerviosa. Dicho así suena como la peor decisión financiera del mundo. ¿Por qué lo es? Dijo él, sin rodeos. Daniela cruzó los brazos, mirando por la ventana. Para mí, no. Mateo la miró de reojo, como si intentara comprenderla. Después de unos segundos, respiró hondo. ¿Tienes al menos dinero para el alquiler? Ella sonrió con una mezcla de resignación y orgullo. No, pero ya se me ocurrirá algo. Mateo soltó una risa seca, como si no pudiera creerlo. Increíble. ¿De verdad que eres? ¿Soy qué? Distinta. Ella lo miró sorprendida. ¿Acaso eso había sido un cumplido? El resto del trayecto fue silencioso, pero no incómodo. Cuando llegaron a su edificio, Daniela suspiró aliviada. Gracias por traerme, señor Andrade. Mateo la miró unos segundos. Si vas a seguir gastando tu dinero así, al menos avísame. Yo cubriré tu transporte. Daniela rió, negando con la cabeza. Ya me las arreglo. Siempre lo hago. Se bajó, pero antes de entrar al edificio, se volvió y dijo algo que hizo que Mateo se quedara en el auto varios minutos, sin moverse. Buenas noches. Y gracias. Por preocuparse. Él frunció el ceño, viéndola desaparecer. Y entonces lo supo. Se estaba preocupando. De verdad. Y eso, para él, era un problema. Mateo Andrade odiaba las distracciones. Su agenda estaba planeada al milímetro, cada hora, cada reunión, cada decisión. No dejaba espacio para imprevistos. Vivía por y para su empresa. Pero ese lunes, mientras se sentaba en su enorme escritorio de madera oscura, había algo que no lo dejaba concentrarse. No podía sacarse a Daniela de la cabeza. Recordaba perfectamente cómo la había visto esa noche, caminando sola bajo el frío, con el abrigo ajustado a su cuerpo, la expresión cansada pero tranquila. Y también recordaba cada palabra que le había dicho en el auto. Había gastado todo su sueldo en ayudar a personas sin hogar.
Todo. Sin dejarse nada para ella. ¿Quién hacía eso? ¿Qué clase de persona actuaba así sin esperar nada a cambio? Mientras revisaba un informe financiero, se dio cuenta de que había leído el mismo párrafo 3 veces. Dejó el documento a un lado con un suspiro. No puedes simplemente ignorar esto, Mateo, se dijo en voz baja. Después de una hora de intentarlo sin éxito, tomó el teléfono y presionó un botón. Quiero que llamen a Daniela Gómez. Que venga a mi oficina. Ahora. En el piso de abajo, Daniela estaba ordenando unos documentos cuando el mensaje le llegó. Sintió una punzada en el estómago. ¿Otra vez el jefe? Se puso de pie, se alisó la blusa y caminó hacia el ascensor. Subió hasta el piso 35, donde la asistente le indicó que podía pasar. Adelante. Te está esperando. Daniela entró con cuidado, cerrando la puerta tras de sí. ¿Me mandó llamar, señor Andrade? Mateo entrelazó los dedos sobre el escritorio y la miró con atención. Sí. Quiero entender algo. ¿Qué cosa? ¿Por qué haces esto? ¿Esto? Gastarte el dinero ayudando a gente que no te va a devolver nada. Que ni siquiera puede agradecerte como mereces. Daniela parpadeó, confundida. No esperaba que esa fuera la razón de la reunión. ¿Usted realmente quiere saber? Sí. Ella se cruzó de brazos. Lo hago porque puedo. Porque los veo todos los días y sé que nadie más se detiene por ellos. Porque si yo estuviera en su lugar, me gustaría que alguien me viera, aunque fuera solo para darme una barra de cereal y un poco de dignidad. Mateo se inclinó un poco hacia adelante. Pero tú no tienes ninguna obligación con ellos. ¿Desde cuándo hace falta una obligación para hacer lo correcto? Se produjo un silencio tenso. Él la observó sin decir nada. Daniela tampoco desvió la mirada. No tenía miedo. Mateo se recostó en su silla y suspiró. Increíble. Ella sonrió un poco. Me lo dicen seguido. Él se pasó una mano por la cara, como si estuviera resolviendo un rompecabezas imposible. Sabes que no puedes seguir viviendo así, ¿verdad? Gastando todo tu dinero, poniéndote en situaciones complicadas. Lo sé. Pero siempre encuentro la manera. Él negó con la cabeza lentamente. Está bien. Puedes volver a tu trabajo. Daniela asintió y se dirigió a la puerta. Pero antes de salir, escuchó su voz otra vez. Si alguna vez necesitas dinero, dímelo. Yo cubriré tus traslados. Ella se giró, desconfiada. ¿Está bromeando? No. Se lo agradezco, pero puedo cuidarme sola. Eso pensé. Pero el viernes estabas caminando sola por el frío porque te habías quedado sin un solo céntimo. Daniela abrió la boca para responder, pero la cerró de inmediato. No tenía argumentos. Mateo cruzó los brazos. La próxima vez, acepta el aventón. Ella lo miró unos segundos antes de suspirar. Si hay una próxima vez, lo pensaré. Y salió del despacho. Durante los días siguientes, Mateo siguió observándola. No porque quisiera. Era involuntario. Había algo en Daniela que le llamaba la atención. Su actitud, su forma de trabajar sin buscar reconocimiento, su manía de hacer pequeñas bromas cuando se sentía cómoda, la forma en que ayudaba a otros sin dudar. Y lo que más le molestaba, era que ella ni siquiera se daba cuenta del impacto que tenía. El viernes por la tarde, justo cuando Daniela estaba por salir, una lluvia intensa comenzó a caer. Ella suspiró al mirar las calles mojadas. Sería complicado repartir esa noche. Pero aún así, abrió su paraguas y se encaminó hacia la salida. Justo cuando cruzaba la puerta principal del edificio, un auto negro se detuvo frente a ella. La ventana bajó, y no fue sorpresa ver quién estaba al volante. ¿En serio vas a salir con esta lluvia?, preguntó Mateo con el rostro serio. Pues, sí. Él resopló y desbloqueó la puerta. Sube. Daniela dudó. ¿Esto ya se está volviendo costumbre? No lo hagas raro.
solo sube. Ella soltó una pequeña risa y aceptó el aventón por segunda vez. Durante los primeros minutos, el único sonido era el de la lluvia golpeando los cristales. Hasta que Mateo rompió el silencio. ¿Alguna vez has pensado en pedir un aumento? Daniela lo miró, desconcertada. ¿Qué? Tu sueldo claramente no es suficiente. ¿Alguna vez lo has pedido? Ella rió por lo bajo. Creo que tendría que estar aquí al menos un año antes de atreverme a eso. Mateo mantuvo la vista al frente. Tal vez no. ¿Qué quiere decir con eso? Que podría ser más valiosa para la empresa de lo que crees. Daniela parpadeó. ¿Eso había sido otro cumplido? Antes de que pudiera decir algo, Mateo se detuvo frente a su edificio. Daniela dudó antes de abrir la puerta. Señor Andrade, ¿por qué está haciendo esto? ¿Esto? Esto de darme aventones, preocuparse. Mateo se quedó callado un momento antes de responder, porque, por primera vez en mucho tiempo, quiero entenderte. Daniela sintió como el corazón le daba un pequeño salto. Luego, sin decir nada más, bajó del coche. Buenas noches, dijo ella con una sonrisa. Mateo solo la observó entrar al edificio. Y por primera vez en años, sonrió, aunque solo un poco. Hagamos un juego para quienes leen los comentarios. Escribe la palabra ensalada en la sección de comentarios. Solo quien llegó hasta aquí lo entenderá. Continuemos con la historia. Mateo Andrade jamás se había considerado una persona curiosa. Siempre creyó que el mundo funcionaba de formas simples, la gente hacía cosas esperando algo a cambio. Así era como se movía la vida, o al menos eso había aprendido construyendo su imperio empresarial. Sin embargo, había algo en Daniela que simplemente no encajaba con ese esquema. En los días siguientes, Mateo notó algo más extraño, estaba comenzando a prestarle atención más allá del trabajo. Ya no era solo observarla repartir comida o escuchar sus respuestas firmes en su oficina. Ahora notaba cómo arrugaba el ceño cuando estaba concentrada, cómo se reía por lo bajo cuando bromeaba con sus compañeros, cómo ayudaba a otros sin esperar ni un gracias a cambio. Y lo peor, era que ella no tenía ni idea de la impresión que causaba. Ese lunes por la mañana, mientras revisaba unos reportes en su oficina, escuchó una conversación cerca de la puerta. Daniela, ¿tienes un minuto? Claro, ¿qué necesitas? Era Rodrigo, uno de los jefes de área. Mateo se quedó inmóvil, escuchando sin intención. Necesito que revises este informe. Hay un par de datos que no me cuadran. Puedo intentarlo, pero no sé si soy la persona más adecuada para eso. Mateo frunció el ceño. ¿Por qué dudaba tanto de sí misma? Sabía perfectamente que Daniela tenía más capacidad que muchos allí. Que era organizada, precisa y comprometida. Y le molestaba darse cuenta de que ella no lo veía. Cuando terminó la jornada, Mateo volvió a observarla desde su oficina. Daniela, como cada día, compró algunos alimentos en la tiendita de la esquina y cruzó hacia el grupo que la esperaba. Pero algo estaba diferente. Esa noche no sonreía como siempre. Se movía más lento, con la mirada algo apagada. Repartía la comida, sí, pero con un aire más pensativo, menos ligero. Y Mateo lo notó al instante. Algo no andaba bien. Esa misma noche, tomó el teléfono. Llamen a Daniela Gómez a mi oficina. Ahora. Daniela ya estaba guardando sus cosas cuando le llegó la notificación. Resopló con cansancio. ¿Otra vez? Murmuró para sí, aunque en el fondo, algo en su pecho se agitaba. Cuando llegó, Mateo ya estaba de pie, apoyado en su escritorio. Cruzó los brazos y la miró fijamente. Cierra la puerta. ¿Pasa algo? Hoy compraste menos comida de lo habitual. Daniela se quedó quieta. ¿Me estuvo mirando otra vez? Siempre te miro, respondió sin rodeos. Ella lo miró entre molesta y desconcertada. Mire, señor Andrade, sé que piensa que lo que hago es raro, pero en serio, no necesito que. Pide un aumento, la interrumpió. Daniela frunció el ceño. ¿Qué?
Un aumento. Te lo mereces. Pídelo. Yo, no creo que sea el momento adecuado. ¿Por qué no? Apenas llevo unos meses aquí. ¿Y? ¿Vas a esperar un año entero pasándola mal solo para justificar lo que ya mereces? Daniela tragó saliva. No sabía qué decir. Nadie nunca le había ofrecido algo así. Nunca nadie le había dicho te lo mereces. Tienes que aprender a valorarte, dijo Mateo con firmeza. Yo sí sé lo que valgo. No, respondió él, mirándola a los ojos. Pero yo sí lo sé. Y ahí estaba de nuevo, esa forma extraña en que Mateo la descolocaba por completo. Antes de que pudiera responder, él ya había vuelto a su tono habitual. Puedes retirarte. Daniela salió sin decir nada. Y aunque en teoría no había pasado nada importante, sentía que algo había cambiado. Durante los días siguientes, Mateo empezó a actuar diferente. No de forma evidente, pero sí lo suficiente como para que ella lo notara. La llamaba con más frecuencia a reuniones, le pedía su opinión, le asignaba tareas más importantes. Y todo sin explicaciones. Daniela, por su parte, se esforzaba aún más. No porque quisiera impresionarlo, sino porque en el fondo, por primera vez en mucho tiempo, sentía que alguien realmente creía en ella. Y eso la impulsaba. El viernes siguiente, Daniela se preparaba para salir cuando la lluvia volvió a caer con fuerza. Suspiró. Esa noche sería difícil salir a repartir comida. Pero no estaba dispuesta a fallarles. Tomó su paraguas, bajó por el ascensor y justo al salir, un coche negro la esperaba. La ventana se bajó lentamente. ¿Otra vez en la lluvia?, preguntó Mateo. Es solo agua, respondió ella con una sonrisa cansada. Mateo resopló y abrió la puerta. Sube. No vamos a repetir esta conversación. Daniela dudó un segundo y luego se subió. Durante el camino, hablaron poco. Pero cuando estaban a pocas cuadras, él volvió a sacar un tema inesperado. ¿Nunca has pensado en ocupar un puesto más alto? ¿Cómo? Te estoy preguntando si alguna vez te has imaginado en una posición de liderazgo. Daniela rió, nerviosa. ¿Bromea? Apenas sé usar bien el sistema de informes. Mateo la miró serio. No estoy bromeando. Tienes cabeza, tienes visión. Solo te falta confianza. ¿Y por qué le importa? Mateo no respondió de inmediato. Mantuvo la vista al frente. Porque quiero ver hasta dónde puedes llegar. Ese comentario quedó flotando entre los dos. Cuando llegaron, Daniela bajó del coche y antes de entrar, se giró. Gracias, otra vez. Mateo solo asintió. Pero cuando se fue, él se quedó ahí, en el coche, mirando la puerta. Pensando. Algo en él se estaba moviendo. Algo que no podía controlar. Y que ya no quería controlar. Para Mateo Andrade, todo en la vida era cuestión de estrategia. Así había levantado su imperio empresarial, analizando personas, midiendo resultados, evitando sentimientos. Pero con Daniela Gómez, nada seguía una lógica clara. Ella no competía por ascensos, no buscaba reconocimiento, ni siquiera parecía tener ambición más allá de hacer bien su trabajo y ayudar a los demás. Y eso lo sacaba de quicio, porque no podía encasillarla. Por eso, el martes en la mañana, mientras bebía su café en silencio, tomó una decisión que sorprendió a su equipo. Quiero un informe detallado sobre los costos operativos del último trimestre, dijo a uno de sus directores. Lo quiero para el viernes. Entendido, señor Andrade, respondió el hombre. Mateo se detuvo un segundo, y añadió, y quiero que agregues a Daniela Gómez al equipo. El director lo miró, confundido. ¿La asistente? Sí. Pero, ella es nueva. ¿Estás seguro de que podrá manejar algo así? Mateo cruzó los brazos. Precisamente por eso quiero verla en acción. En el piso inferior, Daniela estaba revisando unas cifras cuando recibió el correo. Abrió los ojos al leer el contenido. Estaba asignada a un proyecto de análisis financiero de alto nivel.
Un informe que, normalmente, solo los analistas senior preparaban. Esto tiene que ser un error, murmuró. Pero antes de que pudiera confirmar nada, su computadora mostró una notificación de mensaje directo. De Mateo Andrade Asunto, ven a mi oficina. Ahora. Suspiró profundamente, se alisó la ropa y subió. Al entrar, Mateo estaba junto a su escritorio, con una taza de café en mano. Sin decirle nada, señaló la silla frente a él. Daniela se sentó. Recibí el correo. ¿Esto es un error? ¿Cuál error? Mi nombre en ese proyecto. No soy analista. Ahora lo eres. ¿Así de fácil? Mateo encogió los hombros. Así funciona desde hoy. Daniela frunció el ceño. ¿Esto es una prueba? ¿Y si lo fuera? ¿Por qué? Porque creo que eres mejor de lo que tú misma crees. Y quiero comprobarlo. Daniela se quedó sin palabras. No estaba acostumbrada a que alguien creyera en ella sin condiciones. Los días siguientes fueron intensos. El proyecto requería revisar estados financieros, comparar cifras, analizar reportes antiguos y preparar una presentación para los directivos. Daniela trabajó hasta tarde, repasando detalles, confirmando datos, preguntando lo necesario. Y para su sorpresa, le gustaba el reto. El jueves por la noche, ya casi con el documento terminado, recibió otro mensaje. De Mateo Andrade Asunto. ¿Informe está listo? Respondió, casi. Solo estoy revisando detalles. Y al instante recibió otra notificación, sube a mi oficina. Ya. Daniela se levantó, con nerviosismo, y tomó el elevador. Al entrar, Mateo estaba revisando unos papeles. La señaló para que se sentara. Elogió el informe sin decir nada durante unos segundos que parecieron horas. Está mejor de lo que esperaba, dijo finalmente. Ella alzó las cejas. ¿Eso fue un cumplido? Mateo sonrió levemente. Tú decides. Daniela rodó los ojos, pero no pudo evitar sonreír también. La presentación es mañana. ¿Estás lista? Daniela respiró profundo y asintió. Sí. Mateo la miró por unos segundos, y luego dijo algo que no esperaba. Buen trabajo, Daniela. Ella se congeló. No estaba acostumbrada a los halagos, y menos viniendo de él. Pero algo dentro de ella se llenó de confianza. Gracias, señor Andrade. Mateo asintió, y por primera vez desde que la conocía, sintió algo nuevo, quería verla crecer. No solo en la empresa, quería verla feliz. Y eso, era peligroso. El viernes, Daniela se presentó al salón de reuniones con el corazón latiendo con fuerza. Todos los altos mandos estaban ahí. Mateo ocupó su lugar en la cabecera de la mesa y le hizo un leve gesto de aliento. Ella respiró hondo y comenzó. Habló con claridad, mostró gráficos, explicó datos complejos de forma sencilla. Y lo más importante, lo hizo segura de sí misma. Cuando terminó, la sala guardó silencio unos segundos. Hasta que uno de los directivos comenzó a aplaudir. Pronto, los demás lo siguieron. Daniela no lo podía creer. Mateo la observó con una mirada distinta. Una mezcla de orgullo y algo más profundo. Bien hecho, Gómez, dijo. Y ella sintió que algo dentro de ella cambiaba. Por primera vez, creía que podía aspirar a más. El lunes siguiente, al llegar a su escritorio, Daniela encontró un sobre con su nombre. Lo abrió y dentro había una nota manuscrita, buen trabajo en la presentación. Considera esto un reconocimiento. M.A. Y junto con la nota, un bono significativo. Más de lo que había imaginado. Antes de poder asimilarlo, Mateo apareció junto a su escritorio. Buenos días, Gómez. ¿Esto es un bono? Sí. ¿Por qué? Porque lo mereces. Su corazón dio un salto. Gracias, de verdad. Mateo solo asintió y se fue, dejándola completamente descolocada.
En los días que siguieron, el ambiente en la oficina cambió. Daniela ya no era invisible. Más compañeros la saludaban, algunos incluso le pedían ayuda o consejo. Y lo más sorprendente, Mateo la buscaba cada vez más. Para pedir su opinión, para asignarle tareas o simplemente para hablar. Una tarde, después del trabajo, Daniela salió como de costumbre hacia la tienda. Pero esta vez, al cruzar la calle, vio un auto estacionado, con alguien familiar en el asiento. Mateo. Bajó la ventana y la miró con una media sonrisa. ¿Aún lo haces, incluso después del bono? Por supuesto. Él observó un momento y luego abrió la puerta del coche. Súbete. ¿Cómo? Quiero ver esto con mis propios ojos. Daniela dudó. ¿Usted quiere venir conmigo? Exactamente. Algo dentro de ella le dijo que aceptara. Así que lo hizo. Y por primera vez, Mateo Andrade conoció a las personas a las que Daniela ayudaba. El grupo la saludó como siempre. Pero al ver al hombre trajeado a su lado, las miradas se tornaron curiosas. ¿Este es tu jefe?, preguntó don Álvaro con recelo. Sí, respondió ella con una sonrisa. El hombre lo miró de arriba a abajo. Nunca pensé ver a un ejecutivo de traje por aquí. Sorpresa, respondió Mateo, serio. Daniela casi suelta una carcajada. Mientras ella repartía la comida, Mateo se quedó observando. Vio las sonrisas, los abrazos, las gracias sinceras. Vio el impacto real que causaba Daniela. Y por primera vez en mucho tiempo, no supo qué decir. Al terminar, Daniela lo miró. ¿Y qué le pareció? Mateo se quedó pensativo. Es diferente verlo de cerca. Ella sonrió. Ayudar se siente bien. Debería intentarlo más seguido. Él alzó una ceja. No te acostumbres. Daniela rió. Pero en el fondo, sabía que algo en él había cambiado. Y quizás, ni él mismo se había dado cuenta aún. Desde aquella noche en que Mateo acompañó a Daniela a ver a las personas sin hogar, algo entre ellos cambió. No fue algo dicho ni evidente, pero sí una energía diferente. Más cercanía, más miradas, más silencios que hablaban por sí solos. Daniela lo notaba. Y también lo notaban los demás. Cada vez eran más frecuentes las conversaciones informales entre ellos, los momentos en que Mateo pasaba por su escritorio sin motivo aparente, o los pequeños detalles como dejarle una taza de café justo como a ella le gustaba sin que lo pidiera. Pero también hubo alguien más que lo notó, y no le agradó para nada. Una mañana cualquiera, mientras Daniela revisaba unos documentos, recibió un correo urgente del director financiero. El asunto era simple pero intimidante: reunión. Sala de conferencias 3. Inmediato. Frunció el ceño. No había sido informada de ninguna reunión. Aún así, tomó su libreta y se dirigió al lugar. Al entrar, encontró a 3 personas sentadas: el director, el subdirector y una supervisora. Sobre la mesa había una pila de hojas impresas. El ambiente era denso. Siéntate, por favor, le dijo el director, con voz seca. Daniela obedeció. ¿Ocurre algo? La supervisora señaló los documentos. Estos son los informes que presentaste la semana pasada. Daniela los miró, confundida. Sí, son los del proyecto de costos operativos. El subdirector lanzó otro grupo de papeles al centro de la mesa. Y estos son los revisados por auditoría. Hay discrepancias serias. ¿Perdón?, preguntó ella, sin entender. Estás siendo acusada de manipulación de datos financieros, soltó el director. Daniela sintió que el piso se le movía. No. Eso es imposible. Tomó las hojas, revisó los números. No coincidían con los suyos, pero había algo raro. Las tablas estaban modificadas, los valores alterados. Eso no era su trabajo. Estos informes no son los que yo entregué, dijo con firmeza. ¿Estás segura?, preguntó la supervisora, cruzada de brazos.
Claro que estoy segura, replicó. Nunca tocaría los datos de esa manera. El director suspiró. Lo lamento, Daniela. La decisión de la Junta es suspenderte mientras se investiga. ¿Suspenderme? ¿Sin siquiera corroborar que fui yo? Es el procedimiento habitual. Y así, en cuestión de minutos, su mundo se tambaleó. Horas más tarde, salió del edificio con una caja entre los brazos. Nadie se acercó. Algunos la miraban con lástima, otros con curiosidad, y muchos fingían no verla. Entonces, una voz conocida la llamó. Daniela. Se giró. Era Mateo, caminando rápidamente hacia ella, con el rostro tenso. Ya me enteré, dijo. ¿Qué demonios está pasando? Ella bajó la mirada, impotente. Me suspendieron. Dicen que alteré datos del proyecto. Mateo apretó la mandíbula. Eso es absurdo. Lo sé. Pero no tengo cómo demostrar que no fui yo. ¿Quién revisó tus informes? El jefe de área y la supervisora que estaba en la reunión. Mateo asintió, los ojos oscuros. Te creo. Ella levantó la vista, sorprendida. ¿De verdad? Claro. Y voy a arreglar esto. Mateo, no puedes intervenir. Podría afectarte. Él dio un paso hacia ella, bajando la voz. ¿Tú crees que me importa? Ella no respondió. Pero en ese instante, supo que no estaba sola. Pasaron 2 días. 2 eternos días en los que Daniela no sabía qué hacer, ni cómo limpiar su nombre. Hasta que recibió un mensaje. De número desconocido, encontré algo. Preséntate mañana en la oficina. M.A. El corazón le dio un vuelco. ¿Qué había descubierto? Al día siguiente, se presentó puntual. Las miradas regresaron, pero ya no le afectaban. Caminó con la cabeza en alto hasta el piso 35. Mateo estaba ahí, esperándola. Pero no estaba solo. También estaban el director financiero y la supervisora, ambos sentados, visiblemente incómodos. Pasa, le dijo Mateo, con voz firme. Siéntate. Daniela se sentó, sin desviar la mirada. ¿Qué está ocurriendo? Mateo cruzó los brazos y se giró hacia los otros dos. Díganle lo que acaban de decirme. El director tragó saliva. Hubo un error en la revisión del informe. ¿Un error? Se mezclaron archivos. Y el que usó auditoría no fue el que tú entregaste. Daniela los miró, incrédula. ¿Entonces me suspendieron por un archivo mal archivado? Fue una decisión apresurada, intervino la supervisora, sin poder sostenerle la mirada. Mateo golpeó la mesa con la palma abierta, haciendo que todos se sobresaltaran. ¿Una decisión apresurada? Estuvieron a punto de arruinarle la carrera a una de nuestras mejores empleadas por su negligencia. Los otros agacharon la cabeza. Quiero una disculpa formal para Daniela. Hoy mismo. Y un informe detallado de lo que pasó, ordenó. Por supuesto, dijo el director, nervioso. Luego, Mateo se volvió hacia ella. Puedes regresar a tu puesto, si así lo deseas. Daniela lo miró con asombro. ¿En serio? Sí. Y sinceramente, me sorprende que aún quieras volver después de esta payasada. Ella sonrió con orgullo. No soy de las que se rinden fácilmente. Mateo le devolvió la sonrisa. Ya me di cuenta. Cuando salió de la oficina, sintió como se le quitaba un peso de encima. Había recuperado su lugar, su dignidad, y había ganado algo más importante, alguien que estaba dispuesto a luchar por ella. Los días siguientes fueron distintos. La gente la miraba con otra cara. Algunos con respeto, otros con arrepentimiento. Pero Daniela no buscaba que nadie se disculpara. Lo único que quería era seguir haciendo bien su trabajo. Lo que no esperaba, era lo que vino después. Un viernes por la tarde, mientras respondía correos, su celular vibró. De Mateo Andrade Sena. Hoy. A las 8. ¿Vas a venir?
Daniela parpadeó. ¿Cena? ¿Con él? Le respondió, ¿es una invitación o una orden? Él contestó segundos después, una orden. Ella sonrió. Y escribió, ¿y cuál es la excusa esta vez? Celebrar que saliste limpia de todo ese embrollo. O sea, una trampa para recordarme que te debo una. Exacto. Te mando la dirección. Daniela cerró los ojos. Sabía que era una mala idea. Que esa línea entre lo profesional y lo personal cada vez estaba más borrosa. Pero también sabía que iba a decir que sí. Esa noche, llegó al restaurante con un nudo en el estómago. Era elegante, íntimo, iluminado por luces tenues. Definitivamente fuera de su zona de confort. Una anfitriona la condujo hasta la mesa. Mateo ya estaba ahí, impecable, con una copa de vino en la mano. Puntual. Me gusta, dijo él al verla. Este lugar es demasiado lujoso para alguien que cree que una barra de cereal califica como cena, bromeó ella. Mateo sonrió. Quería impresionarte. ¿Impresionarme? Al parecer, sí. Daniela sintió cómo le subía el calor al rostro. Entonces, ¿cuál es la verdadera razón de esta cena? Mateo la miró serio. Quería saber cómo estás. Después de todo lo que pasó. Ella bajó un poco la mirada. Estoy bien. Fue difícil, pero estoy bien. ¿Y ahora? Creo que soy más fuerte de lo que pensaba. Mateo asintió. Lo eres. Durante la siguiente hora, la conversación fluyó con naturalidad. Hablaron de anécdotas del trabajo, cosas triviales, bromas. Y Daniela descubrió algo nuevo, cuando Mateo se relajaba, no era tan intimidante. Incluso tenía un humor seco que la hacía reír. Al final de la cena, cuando el camarero trajo la cuenta, Daniela se adelantó para tomar su bolso, pero Mateo la detuvo. ¿Vas a intentar pagar? ¿Ni siquiera puedo dividirlo? No. Eso es anticuado. Llámalo tradicional. Rodó los ojos, pero sonrió también. Al salir del restaurante, el ambiente entre ambos era diferente. Había algo en el aire, algo que ninguno quería nombrar, pero que era imposible ignorar. Mateo abrió la puerta del auto para ella. Y justo antes de que se subiera, le dijo, disfruté esta noche. Daniela tragó saliva. Fue solo una cena. No te acostumbres, dijo él con una leve sonrisa. Demasiado tarde, respondió ella, y subió. Mientras el coche arrancaba, Mateo miró por el espejo, y también sonrió. Por primera vez, sin darse cuenta, había dejado de lado el control. Y ya no había vuelta atrás. Hagamos otra broma para quienes solo revisan la caja de comentarios, escriban la palabra mango. Los que llegaron hasta aquí entenderán el chiste. Continuemos con la historia. Daniela jamás pensó que una simple cena podría cambiar tanto las cosas. Al lunes siguiente, cuando entró a la oficina, creyó que todo volvería a la normalidad. Pero no. Algo había cambiado. Y lo más frustrante era que sabía exactamente que, Mateo. Él no actuaba de forma diferente, al menos no de forma evidente. Pero ella lo sentía. En su mirada, en la forma en que se detenía frente a su escritorio unos segundos más de lo necesario, en cómo la buscaba con la excusa más simple. Y no solo ella lo notaba. Los murmullos comenzaron. Comentarios en voz baja, miradas que se desviaban apenas cruzaba la sala. A Daniela no le gustaba ser el centro de atención, y mucho menos por razones personales. Pero había algo inevitable, su vínculo con Mateo ya no era invisible. Esa mañana, mientras revisaba unas hojas en su escritorio, escuchó un carraspeo suave a su lado. Levantó la vista, y ahí estaba él, manos en los bolsillos, mirada neutra. ¿Me acompañas al café? Daniela parpadeó. ¿Eso fue una invitación? Fue una orden, respondió con una sonrisa casi imperceptible. Rodó los ojos, pero se levantó y lo siguió. Mientras caminaban hacia la cafetería interna de la empresa, notó cómo varios empleados los miraban.
Y aunque Mateo parecía completamente indiferente, ella no pudo evitar sentirse incómoda. Cuando llegaron al mostrador, él pidió sin consultarle: café negro. Sin azúcar. ¿Cree que me conoce tanto?, preguntó ella, cruzando los brazos. Creo que sí. Ella trató de ignorar que tenía razón. Ya con sus bebidas en mano, Mateo la llevó a una mesa más apartada. Quiero que empieces a asistir a las reuniones ejecutivas, le dijo sin rodeos. Daniela casi escupió el café. ¿Qué? ¿Escuchaste bien? ¿Para qué? No soy parte de ese nivel. Aún no. Pero tienes potencial. Y quiero ver hasta dónde puedes llegar. Daniela se quedó callada. Parte de ella se sentía halagada, la otra parte, aterrada. ¿Y si no quiero? Entonces dame una buena razón. Ella dudó unos segundos. En el fondo, quería aceptar. Pero tenía miedo. Miedo de fallar. Miedo de decepcionar. Miedo de que todo fuera demasiado para ella. Mateo notó su silencio. ¿Te da miedo equivocarte? Daniela bajó la mirada. No me gusta cometer errores. Entonces aprende a fallar sin miedo. No supo qué decirle. Pero esas palabras se le quedaron grabadas. Los días que siguieron estuvieron llenos de nuevos desafíos. Mateo hablaba con ella de temas importantes, le pedía opiniones, la involucraba en decisiones. Y poco a poco, la forma en que sus compañeros la miraban cambió. Ya no era la nueva. Era alguien que el mismísimo CEO consideraba capaz. El viernes por la tarde, mientras organizaba unos reportes, su celular vibró con una notificación. De Mateo Andrade cena esta noche. Daniela se quedó mirando la pantalla. Esta vez no era una orden. Era una pregunta. Pero ahí estaba el dilema. Si aceptaba, cruzaría una línea que ya apenas se sostenía. Escribió: no puedo esta noche. La respuesta llegó al instante: entendido. Pero sé que un día dirás que sí. Ella soltó un suspiro. Porque, en el fondo, sabía que era verdad. Esa noche, Daniela no pudo dormir bien. No era solo por la invitación, sino por todo lo que venía arrastrando. La relación con Mateo era una cuerda floja. Y aunque aún no se habían dicho nada explícito, lo que había entre ellos era demasiado fuerte como para seguir fingiendo que no existía. El miércoles siguiente, Daniela fue a la cafetería de la empresa por su café habitual. Apenas tomó su taza, escuchó esa voz familiar a su lado. ¿Sigues sin azúcar? ¿Qué pasa si un día cambio mi orden? Me decepcionas. Ella se rió. Pero luego, en silencio, caminaron hacia una mesa. Se sentaron. Y esta vez, Mateo fue directo. ¿Por qué rechazaste la cena? Daniela no se lo esperaba. Dudó unos segundos. Porque sería una mala idea. ¿Por qué? Porque eres mi jefe. Mateo la miró con calma. Eso nunca ha sido un problema para nadie aquí. No quiero que piensen que estoy escalando por ti. ¿Y tú crees que eso es lo que yo veo en ti? Ella no respondió. ¿Y si yo quiero que esto pase? Daniela sintió que el aire se le atascaba en la garganta. Entonces, ese sería tu problema. Dijo con una sonrisa nerviosa, y se levantó antes de que él pudiera decir algo más. Pero esa noche, no durmió. Porque sabía que se estaba mintiendo a sí misma. Durante los días siguientes, Mateo no insistió. No preguntó más. No presionó. Pero su presencia seguía ahí, firme, constante. Miradas que duraban más de lo normal, silencios cargados de tensión, sonrisas cómplices. Y Daniela sabía que estaba llegando al límite. El viernes por la mañana, mientras terminaba un análisis, recibió una notificación. Otra vez. Mi oficina. Ahora. Se levantó y fue. Cuando entró, lo encontró mirando por la ventana. No estaba sentado como siempre. Había algo distinto en su postura. Algo más, vulnerable.
¿Me necesita para algo? Mateo se giró y la miró fijamente. ¿Cuánto tiempo planeas fingir que no sientes lo mismo que yo? El corazón de Daniela se detuvo por un segundo. No se lo esperaba. No tan directo. No de esa forma. ¿Qué crees que siento? Creo que sientes lo mismo que yo. Ella miró hacia otro lado, cruzando los brazos. Esto no puede pasar. ¿Por qué? Porque eres mi jefe. Mateo dio un paso hacia ella. ¿Y eso es lo único que te detiene? ¿Y por qué está mal? ¿Mal para quién? ¿Para los demás? ¿O para ti? Daniela no supo qué responder. Porque no tenía una buena respuesta. Él se acercó un poco más, y su voz bajó. Dame una sola razón real para no intentarlo. Ella respiró hondo. Porque puede salir mal. ¿Y si sale bien? El silencio entre ellos era tan denso que se podía cortar. Y justo cuando ella estaba por decir algo, el teléfono de Mateo sonó. Él miró la pantalla y suspiró. Tengo que tomar esta llamada. Daniela aprovechó el momento y salió del despacho sin mirar atrás. Los siguientes días intentó evitarlo. No porque estuviera enojada, sino porque sabía que si seguía viéndolo, no iba a resistirse. Pero Mateo no se dio por vencido. El martes en la tarde, recibió otro mensaje. Cena. Esta vez sin excusas. Daniela dudó. Quería decir que no. Pero también, ya no quería huir más. Respondió, está bien. La cena fue sencilla. Nada de conversaciones profundas, nada de insinuaciones. Solo dos personas hablando, riendo, compartiendo. Y eso, para Daniela, fue aún más peligroso. Al salir del restaurante, Mateo se detuvo junto a ella antes de que pudiera subir a un taxi. La tomó suavemente del brazo. Ella lo miró. Daniela. Su voz sonaba más suave que nunca. Y sin más, se inclinó y la besó. Fue un beso sin planes. Sin reglas. Sin permiso. Pero también sin resistencia. Y cuando se separaron, él la miró a los ojos. ¿Aún crees que esto es un error? Daniela no respondió. Solo supo que quería besarlo otra vez. Y eso, lo cambiaba todo. Daniela no pudo dejar de pensar en ese beso. Fue espontáneo, directo, inevitable. Y por más que sabía que estaba mal, que podía complicarlo todo, no se arrepentía. No podía. Mateo le había removido el mundo entero con solo unos segundos de contacto, y desde ese momento, sabía que no había marcha atrás. Pasaron los días, y en la oficina todo parecía igual en la superficie. Trabajaban como siempre, intercambiaban ideas, atendían reuniones. Pero entre ellos, ya nada era lo mismo. Mateo no mencionó el beso. No actuó diferente, no exigió explicaciones. Solo la miraba como si supiera algo que ella aún no quería aceptar. Daniela, por su parte, se esforzaba por mantener la compostura, aunque cada mirada, cada cruce de pasillo, cada conversación con él la dejaba más confundida. Hasta que llegó el viernes por la tarde. Justo cuando estaba guardando sus cosas para irse, su teléfono vibró. De Mateo Andrade Pentouse. 8 de la noche. No preguntes, solo ven. Su corazón dio un vuelco. Daniela sabía perfectamente lo que implicaba esa invitación. No era una cena cualquiera. No era trabajo. No era una reunión improvisada. Era algo más. Durante horas pensó en decir que no. En ignorar el mensaje. En borrar el número. Pero al final, cuando el reloj marcó las 7:45, ya estaba en camino. Cuando llegó, Mateo estaba en la terraza del ático, mirando la ciudad desde lo alto. Vestía casual, pero con ese aire elegante que siempre lo acompañaba. Al escucharla, se giró y le dedicó una de esas miradas que le erizaban la piel. Pensé que no vendrías, dijo, con una voz baja, casi suave. Pensé en no venir, admitió ella. ¿Y por qué viniste? Daniela lo miró directo a los ojos.
Porque no quiero seguir huyendo. Mateo asintió lentamente y sin decir una palabra más, caminó hacia ella. La tomó del rostro con ambas manos y volvió a besarla. Pero esta vez, no había dudas. No había culpa. Era real. Y Daniela no quería resistirse más. A partir de esa noche, todo cambió. Comenzaron a verse fuera de la oficina con más frecuencia. Cenas, caminatas, tardes en silencio compartido. No tenían etiquetas, ni promesas, pero lo que había entre ellos era cada vez más fuerte. En la empresa, se comportaban como siempre. Profesionales, distantes cuando era necesario. Pero los que los conocían bien, sabían que algo estaba pasando. Y los rumores comenzaron. Una mañana, Daniela entró a la oficina y notó un ambiente raro. La gente la miraba. Algunos con curiosidad, otros con juicio. Se acercó a su lugar y en la pantalla del computador de un compañero, vio la razón. Una noticia en un portal digital, el CEO de Andrade Global visto en una cena íntima con una empleada. La foto no dejaba lugar a dudas. Era ella, saliendo del restaurante con Mateo. Sintió que se le iba el aire. De inmediato, le llegó un mensaje. Mi oficina. Ya. Cuando entró, Mateo estaba tranquilo. Muy tranquilo. ¿Ya viste la noticia? Sí, respondió ella, cruzándose de brazos. ¿Y qué piensas? Que esto se salió de control. ¿Te importa? Claro que me importa. Es mi nombre, mi reputación. Ahora todos creen que estoy aquí por ti. Mateo la miró con seriedad. ¿Y tú crees eso? No. Pero los demás sí. Él respiró hondo. No pienso esconder lo que siento. Ni lo que somos. Daniela lo miró sorprendida. ¿Entonces quieres hacerlo público? No quiero seguir actuando como si no pasara nada. Lo que digan los demás no me importa. Me importas tú. Esas palabras la desarmaron. Pero la semana siguiente no fue fácil. En la oficina, los comentarios aumentaron. Algunos la evitaban. Otros cuchicheaban cuando pasaba. Daniela intentó mantenerse firme, pero cada día era una batalla. Un viernes, cuando ya no podía más, Mateo apareció en su escritorio. Vámonos. ¿A dónde? A un lugar donde nadie te mire así. Ella dudó, pero aceptó. Fueron a un restaurante tranquilo, alejado del centro. Y por primera vez en días, Daniela respiró en paz. ¿Cómo haces para que no te afecte nada? Le preguntó. No es que no me afecte. Es que aprendí a no dejar que me frene. Yo aún no sé cómo hacerlo. Mateo tomó su mano por encima de la mesa. Lo harás. Y yo voy a estar contigo para cuando pase. Y por primera vez, Daniela quiso creerle de verdad. En los días que siguieron, las cosas comenzaron a estabilizarse. La gente se fue acostumbrando, los chismes bajaron. Ella retomó su ritmo. Pero había algo distinto. Una certeza en el aire. Porque aunque nunca lo habían dicho con palabras, los dos sabían que esto iba en serio. Hasta que un viernes por la noche, Mateo la invitó a cenar. Pero esta vez, el restaurante era distinto. Más elegante, más íntimo, más especial. Cuando Daniela llegó, la mesa estaba adornada con velas y flores. Y Mateo tenía esa mirada que solo le dedicaba a ella. ¿Qué está pasando?, preguntó, sintiendo un cosquilleo en la espalda. Quiero decirte algo, dijo él, tomándola de las manos. Nunca fui bueno con las emociones. Pero tú cambiaste eso. Ella sonrió. Ya lo había notado. Mateo continuó, pensé que tenía todo bajo control. Que no necesitaba a nadie. Pero luego llegaste tú. Y por primera vez, sentí que algo me faltaba. Su corazón latía con fuerza. Entonces, Mateo se puso de pie. Y se arrodilló frente a ella. Daniela se quedó sin aliento. Él sacó una pequeña caja de terciopelo y la abrió.
Dentro, un anillo brillaba bajo la tenue luz del restaurante. No planeaba esto. Pero tú cambiaste mi vida. Y ahora no quiero pasar un día más sin ti. Le tomó la mano con firmeza. Daniela Gómez, ¿te casarías conmigo? Ella no pudo contener las lágrimas. Y entre sollozos, sonrió. Sí. Sí, quiero. Mateo se levantó y la besó, mientras los presentes aplaudían discretamente. En ese momento, no importaba nada más. Ni la empresa, ni los rumores, ni el pasado. Solo ellos. Meses después, el gran día llegó. Daniela se miró en el espejo con el vestido blanco más hermoso que jamás pensó usar. Cuando las puertas de la iglesia se abrieron, vio a Mateo esperándola al final del pasillo, impecable, serio, pero con los ojos brillando como nunca. El mundo desapareció. Durante la ceremonia, apenas escucharon al juez. Todo lo que sentían estaba en sus manos entrelazadas. Cuando llegó el momento de los votos, Mateo habló primero. Nunca imaginé que una persona como tú cambiaría todo mi mundo. Pero lo hiciste. Me enseñaste a sentir, a cuidar, a dar. Prometo amarte, apoyarte y recordarte cada día cuánto te necesito a mi lado. Daniela ya tenía lágrimas corriendo por las mejillas. Luego, fue su turno. Cuando te conocí, pensé que eras frío, inalcanzable, un jefe imposible. Pero detrás de esa fachada, encontré a alguien que se atrevió a verme, a entenderme, a cuidarme. Prometo amarte incluso en tus días más complicados, reírme de tus bromas secas y estar contigo en cada paso de este camino. Cuando el juez pronunció las palabras mágicas, los declaró marido y mujer. Mateo no esperó. La besó con una pasión que resumía toda su historia. Y en ese instante, ambos supieron que no era un final feliz, sino un nuevo comienzo. Una historia escrita entre diferencias, desafíos, generosidad y amor real. Si te gustó la historia de Daniela y Mateo, no olvides darle me gusta al video, suscribirte al canal y dejar tu comentario con la calificación que le das del 0 al 10. Nos vemos pronto.